En el video de hoy vamos a comenzar un tema nuevo que integra un montón de conceptos de función lineal, de sistema de ecuaciones y también de lo que es módulo y valor absoluto, que es nuevo, y lo van a aplicar tanto en cuarto como en quinto año. En quinto año ven netamente ecuaciones con módulo, ¿sí? Con valor absoluto. Fíjense que cuando yo hablo de módulo y valor absoluto, lo digo como si fuese sinónimo, como si fuese lo mismo, porque lo es. El módulo de un número es lo mismo decir el valor absoluto de un número, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Módulo o valor absoluto. Bueno, la idea es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen una máquina, ¿sí? Nosotros le metemos fichitas a la máquina y en función de eso la máquina devuelve un valor. Yo meto la fichita que vale -4. La máquina me devuelve el valor 4. Yo meto otra fichita. Vale -2 la fichita. ¿Qué me devuelve la máquina? El valor 2. O sea, parece ser como que me lo hace positivo, ¿no? Meto el valor 0, me devuelve el valor 0. ¿Sí? El 0 no es ni negativo ni positivo, es un número neutro. ¿Sí? Bien, meto otra fichita, valor 10. ¿Qué valor me devuelve la máquina? 10. O sea, el módulo o valor absoluto, esta máquina que les estoy inventando yo a ustedes, todo valor me lo hace positivo. No cambia el signo, no digan eso, porque cambiar el signo es, si es positivo, me lo hace negativo. Y esta máquina no hace eso. Esta máquina lo que hace es, me hace todo positivo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la simbología del módulo o valor absoluto? Se simboliza entre barras, y esas barras no están ni en diagonal, ni torciditas, ni son líneas, ni paréntesis. Son dos barritas verticales perfectas, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos decir en un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos indicar esto? El módulo de -4, es lo que dice ahí, ¿sí? Es 4. ¿Por qué? Yo metí en la máquina el valor -4, la máquina me hace el módulo, ¿sí? Me aplica el módulo, el concepto de módulo, y me devuelve el valor 4. El módulo de 4 es 4. O sea, existen dos valores diferentes para el cual el módulo es idéntico. Y sí, porque -4 y 4, sus módulos es 4, ¿sí? Es positivo. Bien, entonces dicho esto, ya entendieron ustedes que el valor absoluto de un número siempre será mayor o igual a 0. Nunca va a ser negativo, porque la máquina funciona dando valores siempre positivos. Pero si yo meto el 0, la máquina no me lo va a cambiar de signo, no me va a poner el positivo, porque el 0 no es ni negativo ni positivo. La máquina me devuelve 0. O sea que el módulo de 0 es 0. Pero a partir de valores diferentes a 0, siempre me va a dar un valor positivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Esa es la definición. ¿Sí? Piensen al módulo como si fuese una máquina. Le doy un valor y la máquina aplica el módulo y me lo devuelve positivo. ¿Se entiende? No me cambia el número, ¿eh? Ya ahí sería cualquier otra cosa. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para tratar de entender qué relación tiene el concepto de módulo con distancia. Porque está íntimamente relacionado. De hecho, la distancia utiliza el concepto de módulo. ¿Cómo puede ser esto? Fíjense lo siguiente, ejemplo número 1. Tengo dos puntos, ¿sí? Dos puntos, A y B. Los ubiqué en una recta numérica. Los dos están en una línea recta horizontal perfecta, ¿sí? Bien, ¿qué distancia hay entre esos dos puntos? Y si yo lo tengo graficado, empecemos a contar las unidades. A ver, desde el B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Ahora vos me decís, che, te paraste en B. ¿Por qué no te paras en A? Vas a obtener lo mismo. Me paro en A o me paro en B, la distancia es la misma. Es decir, la distancia entre Villa Gesell y Pinamar es lo mismo si yo me paro en Gesell y cuento cuántos kilómetros hay en Pinamar, que si me paro en Pinamar y cuento los kilómetros que hay al venir a Gesell, ¿es lo mismo? Y sí, porque no importa la posición desde donde vaya, de si empezás en A y terminás en B o si empezás en B y terminás en A. La distancia no sabe en dónde estás empezando, simplemente realiza una resta entre posiciones. No importa qué valor pongas primero, realiza una resta, ¿sí? Bien, entonces, supónganse que si yo calculé recién la distancia entre B y A y ustedes hicieron entre A y B, vamos a llegar a lo mismo. La distancia entre estos dos puntos es de 7 unidades. Bien, ahora, gráficamente es muy sencillo. ¿Cómo lo hago? Con cuentas. Y acabo de decir que es una resta. La distancia es una resta de posiciones. ¿Y dónde está el módulo metido? Fíjense lo siguiente, es intuitivo, nosotros lo hacemos sin saber, pero estamos aplicando el concepto de módulo. ¿Sí? La cuenta a realizar es la siguiente, fíjense inclusive la nomenclatura, la simbología matemática. Para indicar que nos paramos en A y que nos dirigimos a B,
escribimos esto. La distancia de A a B, ¿sí? Será A menos B. ¿Se entiende? Entonces, hago 2 menos 5, ¿sí? Hago el valor de A menos el valor de B. ¿Está claro? Bien. En eso me queda menos por menos, más. Me da el módulo de 7, que será 7. Esto de la distancia, apliqué el módulo en esa resta. Por las dudas. Si ustedes me dicen, ¿pero por qué aplicaste módulo? Por las dudas. Ya van a ver cuándo lo usamos, porque acá la resta nos dio positiva. ¿Sí? Miren el siguiente. Ahora, en el siguiente caso, donde yo me paro en B y me pregunto por la distancia que tengo hasta A, hago lo contrario. B menos A. B está en menos 5, le resto A y me queda menos 7, pero la distancia nunca puede ser negativa. Entonces ahí lo que hago es aplicar el módulo, ¿sí? Esto está encerrado entre módulo. El módulo de menos 7 es 7. Entonces, de esa forma, con el concepto de valor absoluto y módulo, estoy diciendo que la distancia entre dos posiciones no importa si te parás acá y te preguntas por la distancia que tenés hacia B, o si te parás en B y te preguntas por la distancia que tenés hacia A. Te tiene que dar lo mismo. Entonces, matemáticamente, el concepto de módulo me permite a mí que la distancia siempre dé positiva, que es coherente, ¿sí? Me permite a mí entonces que la cuenta matemática tenga sentido físico, ¿sí? Bien, vamos a ir al segundo ejemplo para entender un poco mejor esto, así ya nos vamos a los ejercicios que les pregunto directamente en el Drive, ¿sí? En este ejemplo, ustedes tienen dos puntos, C y D. Les cambié el nombre simplemente para que ustedes pues noten la simbología matemática. D es un punto en el origen y C es el punto menos 3 punto y coma 0. Entonces me quedaron los dos puntos, ¿sí? En el eje X, es la recta numérica. Y si necesito gráficamente la distancia, ustedes me pueden decir que es el valor 3. ¿Sí? La distancia son 3 unidades. ¿Me paro en C o me paro en D? Es lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto, 3 unidades. ¿Cómo lo hago con cálculos? Parémonos en C y preguntémonos por la distancia que hay hacia D. ¿Sí? Entonces escribo desde C menos D. ¿Sí? Menos 3 menos 0, ¿cuánto es? Menos 3. Pero la distancia no puede ser negativa. No, está encerrada entre módulos. La cuenta, esta resta, está encerrada entre módulos. ¿Sí? Entre barritas. Aplicamos el concepto de módulo, que es una máquina que me hace todo positivo. Entonces la distancia que hay entre C y D es 3, y eso es coherente. No puedo responder que es menos 3. Si yo me paro en D, la cuenta es más fácil, porque ya sale solo, intuitivamente sin aplicar el concepto de módulo. ¿Sí? A pesar de que hago la cuenta entre barras de valor absoluto, me queda 0, que es el valor de D, menos C, y eso me queda menos menos, me da más, y el módulo de 3 es 3. ¿Sí? En este no se observa la aplicación del concepto de módulo, pero en el de arriba sí. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan que la distancia está íntimamente relacionada con el concepto de módulo o valor absoluto, que es lo mismo. ¿Por qué? La distancia, y eso les va a servir a ustedes en física en cuarto año y en quinto año, tienen que entender que la distancia no es lo mismo que posición. La distancia surge de una diferencia entre posiciones. Las posiciones pueden ser negativas, claro que sí, pero la distancia no. ¿Ok? Bien, vamos a lo que me interesa a mí, que es la siguiente pregunta. Hasta el momento veníamos viendo puntos, ¿sí? Que caían en la recta numérica, en el eje X, y estaban alineados, ¿sí? Pertenecían a una recta perfectamente horizontal. ¿Qué pasa ahora si yo les doy para que me calculen, ¿sí? La distancia que existe entre P1 y P2, que está graficado? O sea, P1 vale menos 3,1 y P2 vale 2,4. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, la distancia entre dos puntos es la recta que los une. No hagan vueltas, ¿sí? O sea, la distancia entre P1 y P2 es este segmento, ¿sí? Que los une. Nada de, la distancia es todo esto, todo este camino hasta que llego a P2. Eso es otra cosa, eso es trayectoria y no lo ven conmigo en matemática. La distancia recuerden, que la distancia pertenece a la recta que une a P1 y P2, es un segmento, ¿ok? Bien. ¿Por qué? ¿Qué pregunta este señor acá? ¿Lo reconocen? Pregunta, ¿a qué figura geométrica pertenecen estos dos puntos? Bueno, no se ve muy bien, ¿sí? Pero este señor es Pitágoras.
Así que entre P1 y P2, no sé si se lo están viendo, hay un triángulo, rectángulo, ¿sí? Y evidentemente puse Pitágoras porque vamos a usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, cuando los puntos que yo les doy caen en un plano XY, no caen en la recta, caen en un plano, la distancia que los une pertenece a la hipotenusa de un triángulo. A ver si se lo imaginan. ¿Lo ven ahí mejor? La distancia es este segmento, pertenece a la hipotenusa, ¿sí? Entonces formamos un triángulo. ¿Y de qué me sirve? Bueno, primero acá hice una anotación que no sé si todos lo sabían, pero pretendo que lo recuerden. Todo triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados, me permite a mí usar Pitágoras. Si no es un triángulo rectángulo, no puedo usar Pitágoras. ¿Está claro? Bien. Pitágoras dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces ustedes me dicen, ¿de qué me sirve tener este triángulo, ¿sí? Para calcular la hipotenusa. Porque ustedes con ese triángulo pueden saber cuánto valen los catetos. Tanto el cateto que está dado por la línea vertical como el cateto que está dado por el segmento de horizontal. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo calculo esos catetos? Bueno, este lado, fíjense, va de 1 a 4. ¿Cuánto mide? 3. Estamos aplicando el concepto de distancia, ¿sí? Ese cateto, este cachito de acá que está marcado con la línea negra, ¿sí? Mide 3 unidades, lo estamos viendo gráficamente. Arrancó en 1 y llega a 4. ¿Y entonces cuánto mide? 3. ¿Sí? El cateto, que es horizontal, ¿sí? Que la longitud está dada en la línea horizontal, mide 5 unidades. ¿Por qué? Porque arranca en -3 y termina en 2. Entonces, tiene 5 unidades de distancia entre lo que es el -3 y el 2. Y ahí les hago el cálculo. Evidentemente, si yo ya sé que un cateto es 5 y el otro es 3, ya puedo calcular con Pitágoras, sí, la hipotenusa. ¿Y por qué quiero la hipotenusa? Porque la hipotenusa va a ser la distancia. Entonces, planteo lo siguiente, planteo directamente Pitágoras. El cateto que me dio 3 lo elevo al cuadrado. Y el cateto que me dio 5 también lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. La suma de estos me da 34. ¿Y qué me pasa? ¿Eso es la hipotenusa? No, eso es la hipotenusa al cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz al otro lado, como raíz cuadrada, y me queda la raíz de 34. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? Y la respuesta final es que la distancia entre P1 y P2, escribimos todo, ¿sí? La escritura matemática es aproximadamente 5,83. Lo que yo voy a hacer en el archivo, ¿sí? Es modificar este símbolo de igual y ponerle el símbolo de aproximado, ¿sí? Bien, tanto esto como esto son las respuestas posibles. Yo quiero que me den las dos, ¿sí? Bien, ahí les indico entonces que tanto esta respuesta como la segunda es lo que yo pretendo que escriban. Raíz de 34 es el valor exacto, ¿sí? Pero si nosotros necesitamos el valor con una parte decimal, lo que ustedes hacen es redondear, atención como redondean, ¿sí? Y colocan el símbolo de aproximado. Para indicar la distancia entre P1 y P2, escriben de esta forma, ¿sí? La D con minúscula indican los nombres de los puntos adentro separados por punto y coma. ¿Está claro? Bien, de esta forma entonces es como con un ejemplo nosotros podemos concluir en la ecuación que vamos a usar cada vez que tengan la distancia entre dos puntos, ¿sí? Porque nosotros vemos que la distancia entre P2 y P1 es esta hipotenusa, ¿sí? Este cateto surge de la diferencia entre las X y este cateto de este lado surge como una diferencia entre las Y. Debido a eso, la ecuación que queda definida para la distancia entre dos puntos es la siguiente. La raíz cuadrada tienen que hacer la diferencia entre las Y, porque esto es un cateto, lo elevan al cuadrado por Pitágoras, y esto sería la diferencia entre las X que nos estaría dando justamente el otro cateto, ¿sí? El que queda sobre la línea horizontal. Esto es una ecuación que la usamos casi de memoria, ¿sí? Pero yo necesitaba que ustedes comprendan con un ejemplo cómo es que sale esto. En este ejemplo ven claramente que yo les estoy dando 2 puntos, ustedes reemplazan, pero quiero hacer principalmente énfasis en la escritura del paréntesis con el cuadrado. -6 al cuadrado no es lo mismo que esto. -6, todo entre paréntesis al cuadrado, es repetir -6 por -6.
y eso da 36 positivo. Obviamente porque es una potencia de índice par. Siempre que tengan potencias de índice par, el resultado va a ser positivo. Pero escriban el paréntesis, porque menos 6, en este caso, no está todo elevado al cuadrado, es solamente el 6.